Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo habéis pedido en anteriores vídeos, os voy a explicar las principales causas del por qué un canario o jilguero se queda afónico. Y además os daré un remedio natural o remedio casero que se ha venido utilizando tradicionalmente para curar la afonía de los canarios, jilgueros o periquitos e incluso para mejorar el canto. Y sin más, empezamos. Un canario, jilguero o cualquier otro tipo de ave se puede quedar afónico por varios motivos. Por problemas respiratorios como por ejemplo el asma, por problemas de hongos, por ácaros en la tráquea, porque tengamos al ejemplar en un lugar en el que se produzcan corrientes de aire que les puedan provocar algún tipo de resfriado. También se puede producir por cambios bruscos de temperatura o exceso de humedad en el aviario, por haber forzado demasiado la garganta al estar continuamente cantando, que en la mayoría de los casos esto ocurre en época de cría, puesto que es cuanto más encelados están los canarios o jilgueros. También puede deberse a que el pájaro se haya bañado a últimas horas de la tarde y no le haya dado tiempo a secarse, por lo que, como os comenté en el vídeo de los mejores trucos para bañar a tus pájaros, siempre debéis ponerle las bañeras a primeras horas de la mañana o en horas puntas de calor. En los comentarios os dejaré un enlace a este vídeo por si os interesa y aún no lo habéis visto. Y por último, también puede producirse por aportarles a nuestros canarios agua, frutas o verduras demasiado frías. Por lo que una vez que ya sabemos cuáles pueden ser los principales motivos por los que un canario no canta y se ha quedado afónico, os voy a comentar uno de los remedios naturales que se han venido utilizando toda la vida, el cual nos va a servir para curar la afonía de nuestros canarios o jilgueros e incluso para mejorar el canto de canarios, jilgueros o de cualquier otro tipo de ave. Para elaborar este remedio casero únicamente vamos a necesitar agua, miel y limón, y podemos prepararlo de dos formas. Para la primera forma necesitaremos medio litro de agua, medio limón y una cucharada sopera de miel. Lo primero que tenemos que hacer es exprimir el limón, que lo podéis hacer con un exprimidor o si lo preferís, si os es más cómodo, podéis ayudaros de un colador similar a este e ir apretando el limón poco a poco para sacarle todo el jugo, de forma que las pipas o semillas del limón se queden en el colador y no se mezclen con el zumo. Una vez que tenemos exprimido el zumo de medio limón, vamos a añadirle medio litro de agua, que previamente habremos calentado un poco, para posteriormente añadir la cucharada sopera de miel. Al estar el agua templada, la miel se va a integrar mucho mejor con el resto de ingredientes, ya que se va a diluir más fácilmente. Cuando ya se hayan mezclado correctamente todos los ingredientes, lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Esta mezcla la podemos conservar en la nevera durante el periodo de tratamiento, es decir, durante aproximadamente una semana o semana y media. Una vez que ya está a temperatura ambiente, ya podremos aportársela a nuestros canarios, periquitos, jilgueros, etc. Para ello cogeremos su bebedero y le añadiremos una pequeña cantidad. Este tratamiento se lo daremos durante 3 días seguidos, descansando 2 o 3 días para posteriormente volver a administrárselo durante otros 3 días seguidos. Es importante que le cambiéis al menos una vez al día el agua, le limpiéis bien el bebedero y le volváis a colocar de nuevo el producto, pero siempre teniendo en cuenta que el producto debe estar a temperatura ambiente, por lo que os recomiendo sacar la botella de la nevera con antelación. Y la segunda forma sería de manera similar, pero preparando la cantidad exacta de producto cada día. Para ello llenamos el bebedero con agua y le añadimos unas 4 o 5 gotas de limón y la punta rasa de una cuchara de miel. Lo mezclamos todo muy bien y una vez que está todo bien integrado se lo suministramos de la misma manera, durante 3 días, descansando 2 o 3 y volviéndoselo a poner otros 3 días, eso sí, cambiándole siempre el agua diario. Tras realizar este tratamiento y si la afonía o pérdida de canto no se debe a problemas respiratorios, hongos o ácaros de la tráquea por ejemplo, nuestro canario jilguero debería mejorar y recuperar el canto. Por último, os recomiendo que durante el periodo de tratamiento, es decir, mientras que estamos tratando a nuestro pájaro con este remedio natural, lo aislemos de los demás para que no escuche otros pájaros.
De esta forma conseguimos que esté más tranquilo y evitamos que escuche a otros canarios o jilgueros del aviario e intente cantar. Además, es recomendable colocarlo en un lugar con poca luz, pero con la luz suficiente para que pueda comer, beber y moverse por las aulas sin problemas. Y una vez que ya haya pasado el periodo de tratamiento y el canario haya recuperado el canto, ya podría volver al aviario con el resto de ejemplares. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que activéis la campanita de notificaciones para recibir un nuevo vídeo cada semana. Cualquier duda o sugerencia me la podéis dejar en los comentarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.